Hay un nudo en la garganta que parece no disolverse jamás, una vigilancia constante, un peso frío que se posa sobre el plexo solar, incluso cuando el entorno parece tranquilo. Es el residuo de una larga guerra no declarada, una fatiga que no proviene del trabajo físico, sino del esfuerzo incesante de sostener la arquitectura emocional de otro ser humano. Muchos de ustedes han llegado aquí cargando esta pesadez. Han vivido años, a veces décadas, en la penumbra de una dinámica relacional, donde su propia luz, su inmensa capacidad de sentir y de dar, era absorbida por una entidad que parecía necesitarlo todo, pero que jamás podía ser llenada. La pregunta que atormenta a la psique sensible es siempre la misma. ¿Por qué, después de entregar mi amor más puro y mi honestidad más desnuda, solo cosecho indiferencia, desprecio o, en el peor de los casos, hostilidad activa? Esto no es un fracaso moral. Esto es una ley de la física del alma, una danza oscura gobernada por la proyección. Y si queremos entender por qué buscaron su felicidad en la persona que menos podía ofrecerla, debemos descender al pozo donde se encuentran las partes olvidadas de ustedes mismos. La felicidad que el empático busca en la figura narcisista no es realmente una felicidad externa, es la búsqueda de su propia totalidad exiliada. Cuando la persona sensible crece en un entorno donde su autenticidad y su profundidad son consideradas demasiada emoción, demasiada perspicacia, demasiada necesidad, la psique, en un acto desesperado de supervivencia, toma todas esas cualidades poderosas y las encierra en la sombra. Todo el potencial crudo, la asertividad legítima, el poder de decir no, la capacidad de ser radiante y completo sin necesidad de aprobación. Todo eso es empacado y relegado al sótano del inconsciente. Esta sombra dorada, este potencial no vivido, busca ser recuperado. Y como no lo reconocemos como nuestro, lo proyectamos hacia afuera. Lo depositamos en el otro. ¿Y qué tipo de persona es el recipiente perfecto para esta proyección dorada? Es aquel que, por su propia herida profunda, ha desarrollado una persona exterior impecable, robusta, que parece invulnerable. El narcisista, habiendo reprimido su propia fragilidad y humanidad, presenta al mundo una fachada de confianza total, de control absoluto, de una autosuficiencia brillante. Usted mira esa fachada y su inconsciente grita: ahí está, esa es la parte de mí que perdí, esa es la plenitud que necesito para ser feliz. Usted no está enamorado de la persona real. Usted está enamorado de su propia sombra dorada, reflejada en la superficie pulida de su persona. Usted proyecta su propia capacidad de ser fuerte, de ser visible, de ser completo, sobre la figura que parece encarnar esas cualidades sin esfuerzo. Es un acto de alquimia invertida. Usted le entrega su oro, su luz, su energía, su amor incondicional, a un recipiente que cree digno de contenerlo, esperando que la proximidad a ese oro externo le devuelva la sensación de riqueza interna. Pero aquí reside la tragedia, la inevitable fractura de este mecanismo. El recipiente está vacío. El narcisista es, por definición junguiana, la psique que ha colapsado completamente en su persona. No hay un centro, no hay un self integrado detrás de esa fachada. Hay un abismo. Y cuando usted proyecta su luz sobre ese vacío, el vacío no se llena, simplemente absorbe la luz y la disipa. El objeto de su proyección, esa figura de aparente felicidad y totalidad, no tiene la capacidad de reflejarle su propia luz de vuelta, solo puede consumirla. Usted no está buscando amor, está buscando el retorno de su propia energía vital, que usted inconscientemente colocó fuera de sí. Imagine esta escena, con la claridad que solo el inconsciente puede ofrecer. Usted sueña que está frente a una imponente ciudadela, construida de mármol blanco y oro bruñido, resplandeciendo bajo un sol que parece haber sido creado solo para iluminarla. Desde lejos, parece el epítome de la perfección, el hogar de la felicidad. Usted entra,
atraído por una promesa de descanso y plenitud. Pero al cruzar el umbral, la luz no se siente, es fría. Usted camina por salones vastos y resonantes, cuyas paredes están cubiertas de espejos perfectos. Cada paso que da, cada emoción que emite, es absorbida por el silencio. Usted busca la fuente de esa luz exterior, la fuente de la vida que prometía la ciudadela. Usted cree que debe haber un banquete en alguna parte, un hogar caliente. Finalmente, usted llega al centro, a la cámara más interna, donde espera encontrar el corazón vibrante de la ciudadela, el trono del rey o de la reina que gobierna toda esa perfección. Y lo que encuentra no es un trono, sino una vasija de arcilla rajada, colocada sobre un pedestal de obsidiana. La vasija no está llena de agua, ni de vino, ni de miel. Está llena de ceniza seca, y un viento helado, un viento de olvido y desolación, sopla constante a través de las grietas de la vasija, llevándose consigo cualquier partícula de luz que usted intentó dejar allí. El sueño le revela la verdad. Usted no estaba buscando la felicidad en el otro. Usted estaba buscando el centro que usted mismo había abandonado, y al proyectarlo en un vacío, solo encontró la reverberación de su propia desolación. Esto que estoy describiendo, esta dolorosa comprensión de que la búsqueda de la felicidad en el otro era en realidad una búsqueda desesperada del self, no es un fracaso. No es su culpa que su psique recurriera al mecanismo de la proyección. La proyección es la forma más primitiva y a menudo la única forma disponible para que una psique herida intente recuperar lo que perdió. Cuando la sombra dorada es demasiado grande, demasiado potente para ser integrada de golpe, debe manifestarse en el mundo exterior, para que usted al menos pueda verla, aunque sea en manos ajenas. Usted no está roto. Usted es un ser con una inmensa capacidad de conciencia que tuvo que ser fragmentada para sobrevivir a un entorno que no podía contenerla. Y el fracaso de esa relación, el colapso de esa búsqueda, no es una derrota, es una iniciación. Es el momento en que el espejo se rompe y usted se ve obligado a dejar de buscar su propia luz en los fragmentos del otro. La felicidad que usted anhela no está en la ciudadela de mármol pulido que resulta ser un cascarón vacío. La felicidad está en la ardua labor de descender, de volver al sótano de su propia psique y rescatar la sombra dorada. Es el momento de retirar la proyección. Es el momento de dejar de darle al otro el poder de ser su self incompleto. Y el trabajo que sigue a este despertar es la tarea más difícil y más sagrada de la vida, la labor de la individuación. Para iniciar este proceso, debemos reconocer la energía que el narcisista le robó, no como algo que ha desaparecido, sino como algo que ha sido temporalmente secuestrado por el inconsciente colectivo. Esa energía está esperando ser reclamada y reintegrada en usted, donde siempre perteneció. Cuando el empático se da cuenta de que la fuerza que admiraba en el otro era, de hecho, su propia fuerza no vivida, el camino de vuelta al hogar se abre. Es un camino lleno de desafíos, pues la sombra dorada, al ser rescatada, no viene con un lazo de regalo. Viene con su potencia cruda, la rabia no expresada, el límite no puesto, la asertividad reprimida. Pero es solo a través de la integración de esa potencia que usted dejará de buscar la fuente de la vida en los desiertos emocionales de los demás. Esto no es poca cosa. Desprenderse de una proyección es como amputar un miembro fantasma. Duele, confunde, pero es el único camino para que el cuerpo del alma pueda sanar y volverse completo.
La felicidad no es un estado de euforia constante, sino el estado de ser completo, de aceptar su propia luz y su propia sombra, sin necesidad de intermediarios. Usted no es un superviviente que simplemente resiste. Usted es un alquimista en formación, y el fuego de esta dolorosa realización es el crisol donde la materia prima de su vida está siendo forjada en oro. Lo que fracasó no fue su amor, fracasó su proyección, y ese fracaso es la promesa de su verdadero renacimiento. Entienda la profundidad de esta declaración. Para el alma sensible y expansiva, la proyección es un mecanismo de supervivencia y al mismo tiempo la trampa más exquisita. Usted proyectó la imagen de su self no vivido, su propia totalidad, sobre la persona que deseaba desesperadamente que la viera, la valorara y la validara. Usted entregó su cetro y su corona a un otro, con la esperanza inconsciente de que esa persona cuidaría de su poder, de su luz, de su verdad interior. Pero la otra persona, envuelta en su propia sombra y sus propias defensas, no podía sostener la luz que usted le entregó. Simplemente no tenía el receptáculo. Y aquí viene la admonición junguiana. Ellos no estaban rechazándola a usted, estaban rechazando el espejo que usted sostenía ante su propia alma. Su mera presencia, su autenticidad sin esfuerzo, actúa como una acusación silenciosa contra la vida no vivida del otro. Su radiante capacidad de sentir expone la aridez que ellos han cultivado para protegerse. Su luz, en su pureza, revela las máscaras artificiales que ellos visten y que en un momento de terror temen que se desmoronen. Por eso, el conflicto no era personal, era arquetípico. Era el choque entre la necesidad desesperada de la sombra de permanecer oculta y la luz inconsciente que usted portaba. Permanezca en esta verdad por un momento. Su luz incomoda a quien no quiere ver. Lo que usted presenció en el exterior fue la furia, el drenaje y el desprecio que usted había dirigido inconscientemente hacia usted misma por ser demasiado. Aquí es donde la alquimia da un giro crucial. Cuando la proyección falla estrepitosamente, la energía no tiene más remedio que regresar. La luz que usted desesperadamente intentó sembrar en suelo ajeno es ahora forzada a volver a casa. Y cuando esa energía masiva regresa, el sistema psíquico que usted construyó para sobrevivir colapsa. Usted construyó una persona, una máscara de adaptación, de complacencia, de contención, diseñada para ser aceptable, para ser pequeña, para no despertar la envidia ni la ira. Pero la energía de su self que retorna es demasiado grande, demasiado feroz para caber en esa pequeña armadura. Sienta la angustia, el dolor de cabeza crónico, la fatiga. Es el costo de mantener una mentira. La máscara que usted construyó para agradar, para sobrevivir, se está desmoronando. La armadura que un día la protegió se ha convertido en una prisión. Usted no está rota, usted está siendo rehecha. Este colapso es la negredo, la fase de oscurecimiento de su propio proceso de individuación. Es el momento en que se da cuenta de que para ser verdaderamente libre, debe liberar las partes de sí misma que encarceló para encajar. ¿Y qué es lo que trancó en el sótano de su psique, bajo llave, para poder mantener esa máscara? Usted no trancó un monstruo, trancó su tesoro. Usted encerró su ira sagrada, la capacidad de decir no con una voz firme que no pide disculpas. Usted encerró su discernimiento feroz, su capacidad de ver la verdad sin endulzarla. Usted encerró la parte de usted que era demasiado para el mundo que la rodeaba. Demasiado brillante, demasiada profunda, demasiado sensible, demasiada poderosa. Esa es la sombra que debe ser integrada. No el mal que teme, sino el poder que reprimió. Es la energía bruta, no vivida,
que ahora exige ser reconocida y reintegrada en el servicio de su propio self. No desprecie lo que usted soportó, porque la prueba fue la purificación necesaria. El dolor de la ruptura final no fue un final, fue la inauguración de una fase de forja interna. Para comprender la intensidad de este proceso, permítame compartir una visión que habla directamente al corazón del curador herido. Imagine que usted se encuentra de rodillas en el centro de una antigua y gigantesca fundición. No es una fundición de hierro, es una fundición de almas. El aire es denso con el olor a ceniza y sudor, y el calor es casi insoportable. En su mano, usted sostiene un objeto que ha intentado mantener pulido y brillante. La persona, la máscara del dador, del salvador, del complaciente. Pero el fuego de la fundición, el fuego de la realidad y la traición, está haciendo que ese objeto se deforme. Usted ve a su lado un crisol lleno de metal líquido y brillante, una sustancia ardiente y viva. Es el metal de su sombra, su rabia, su fuerza, su capacidad de establecer límites sin culpa. Usted ha pasado toda su vida temiendo ese fuego, temiendo ese metal, porque le dijeron que era destructivo. Pero entonces, en medio del calor, aparece una figura. No es un ángel ni un demonio, sino el herrero interior, su propio self. El herrero no habla, simplemente toma la máscara deformada de su mano y la arroja al crisol ardiente, disolviéndola inmediatamente. Luego, el herrero vierte el metal de la sombra, ese fuego líquido, en un molde. El molde tiene la forma de una llave antigua, pesada y ornamentada. Una llave que no abre una cerradura externa, sino la cámara de su propio corazón. Cuando la llave se enfría, el herrero la coloca en sus manos. Usted siente el peso, la aspereza, el calor residual. Es una llave forjada no solo de compasión, sino de la ferocidad que usted se prohibió. Es la integración. Esta llave es la capacidad de discernimiento feroz. Es la capacidad de amar sin ceguera, de dar sin vaciarse, de ser gentil sin ser débil. Esta es la verdad incómoda de la individuación. El proceso no la hace más buena en el sentido social de la palabra, la hace más completa. Y la persona completa, la que ha integrado su sombra, es una presencia imponente. Pero aquí debo advertirle sobre una tentación que acecha a todo aquel que ha regresado del desierto con la llave del conocimiento en la mano. El peligro, después de la iniciación, es la arrogancia inconsciente. Habiendo despertado al mecanismo de la proyección y a la manipulación de la sombra, usted podría caer en la trampa de convertirse en un juez perpetuo. Usted podría comenzar a catalogar a los demás, a ver a cada persona simplemente como un arquetipo, un narcisista o un manipulador, sin ver su humanidad herida. Este es el sutil narcisista interior que se activa. El ego espiritual que cree estar por encima del juego. Si usted usa su nueva conciencia, su discernimiento feroz, para separarse y mirar con desprecio la ceguera de los demás, usted habrá fallado en la tarea más importante, la humildad. Sobrevivir a la relación tóxica no es suficiente. Sobrevivir solo endurece. Solo la integración, el proceso de forjar la llave y usarla con humildad, previene que usted se convierta en aquello que una vez temió. La verdadera maestría junguiana no es poder nombrar la sombra del otro. La maestría es la capacidad de sostener la sombra del otro sin permitir que defina su propia luz, y de sostener su propia sombra sin permitir que defina su ternura. Usted debe ser fuerte y gentil. Debe ser discernidora y compasiva. Debe ser feroz y tierna. Su trabajo no ha terminado solo porque la proyección se retiró.
Su verdadero trabajo ha comenzado. Integrar la ferocidad en la ternura. Permitir que la niña sensible y el guerrero sabio coexistan en el mismo cuerpo, en el mismo aliento. Usted está en el umbral de dejar de ser simplemente un reactivo y convertirse en un creador consciente. Deje que el mundo la vea en su totalidad, no en la versión filtrada que usted construyó para protegerse. Permita que la máscara se disuelva en las cenizas. Abrace la aspereza de la llave forjada. La verdadera paz no viene de escapar del conflicto, sino de forjar un self que es lo suficientemente fuerte para contenerlo. Usted no es un error, usted es un proceso en desarrollo, y el horno de la vida está trabajando para transmutar el plomo de su dolor en el oro de su sabiduría. Confíe en el fuego, no se retire de la fundición. Si estas palabras resuenan con la verdad profunda de su alma, le invito a compartir este mensaje con aquellos que también caminan por el camino del reencuentro con el Self. Y si desea continuar descendiendo en estas profundidades arquetípicas, considere unirse a esta comunidad de buscadores. Su apoyo ayuda a mantener encendida la llama de este oráculo. Ahora, tome un respiro. Sienta el peso de la llave en sus manos. El viaje continúa, y usted no camina sola. Existe una ley extraña y casi paradójica que gobierna las profundidades de la psique, una ley que el ego racional desprecia, pero que el alma respeta profundamente. Es la ley de la integridad. Después de haber sobrevivido a la fundición, después de haber soportado el fuego de la traición y la manipulación, muchos de ustedes sienten una fatiga que va más allá del cuerpo físico. Sienten el agotamiento de haber sostenido una fachada que ya no les sirve. Usted, que es portador de una sensibilidad desprotegida, aprendió a temprana edad que su ser auténtico era demasiado para el ambiente en el que vivía. Demasiado intenso, demasiado perspicaz, demasiado demandante de verdad. Para sobrevivir, construyó una persona, esa máscara social necesaria, pero que con el tiempo se endureció y se convirtió en una armadura. Pero la armadura que lo protegió ahora se ha convertido en una prisión. Sienta la textura de esa máscara en su rostro. ¿Es ligera o pesada? ¿Le permite respirar o lo sofoca? El alma, en su impulso hacia la totalidad, comienza a rechazar todo lo que no es auténtico. Por eso, el esfuerzo para mantener esa persona complaciente, esa imagen de la persona eternamente bondadosa, la que nunca se enoja, la que siempre entiende, se ha vuelto insostenible. La fisura en la máscara no es un signo de fracaso. Es la primera señal de que el Self está forzando su camino hacia la superficie. La máscara se está desmoronando, y con ella se desmorona la estructura de lo que usted creía ser. Esta desintegración lo lleva inevitablemente al umbral de su propia sombra. La sombra no es, como a menudo se piensa, el almacén de la maldad. La sombra es todo aquello que usted exilió, todo lo que no fue permitido expresar en la luz de la conciencia familiar o social. Y debo decirle, con la autoridad de quien ha pasado su vida estudiando este mapa interno, que lo que usted encerró en el sótano de su psique no era un monstruo, era un tesoro. Era el poder crudo, era la capacidad de decir no sin culpa. Era la ira sagrada que defiende los límites. Era la ambición no vivida, la sexualidad no explorada, la ferocidad necesaria para proteger su territorio. Era la parte de usted que era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado real para el mundo pequeño y asustado que lo rodeaba. Ahora, después de haber sido quemado por las proyecciones de los otros,
Usted debe descender voluntariamente a su propia oscuridad para reclamar ese oro. Si usted no integra su sombra, si no reclama esa ferocidad exiliada, arriesga algo terrible. Arriesga proyectarla de nuevo en el mundo. Arriesga convertirse en la víctima eterna, incapaz de poner límites, porque la fuerza para hacerlo reside en el sótano, todavía vestida de vergüenza. La integración de la sombra no es volverse una mala persona, es volverse una persona entera. Es poder ser feroz y tierno, discernidor y compasivo, fuerte y suave. La individuación exige la aceptación de esta totalidad. Una de las revelaciones más duras y sin embargo más liberadoras en este camino es la comprensión del mecanismo de la proyección. Usted ha pasado años sintiendo el dolor de ser rechazado, criticado o drenado por personas que parecían incapaces de ver su luz. Pero aquí está la verdad alquímica. Ellos no lo estaban rechazando a usted. Estaban rechazando el espejo que usted sostenía sin saberlo ante su propia alma. Usted, con su sensibilidad, actuó como un portador silencioso de la conciencia para ellos. Su mera existencia auténtica exponía las máscaras falsas que ellos usaban. Su vitalidad contrastaba con su energía reprimida. Su capacidad de sentir hacía evidente la anestesia emocional que ellos elegían para sobrevivir. El espejo que usted sostiene es implacable. Muestra la sombra que ellos no han reclamado. Muestra la debilidad que han negado. Lo que le drenaba en el otro era en esencia la energía que ellos usaban desesperadamente para mantener reprimida su propia verdad. Y usted, con su naturaleza empática, absorbía esa tensión energética, esa disonancia cognitiva. Usted se convertía en el vertedero psíquico de su inconsciente reprimido. No desprecie el coraje que se requiere para retirar esas proyecciones. Cuando usted retira el anzuelo psíquico que mantenía esa conexión tóxica, usted ya no ve al otro como el villano absoluto. Comienza a ver la herida y, más importante, comienza a ver qué parte de esa dinámica reside en usted. Quizás lo que más le irritaba en el narcisista, su arrogancia, su autoimportancia, es el poder que usted mismo se niega a reclamar, el ego que usted se prohibió tener para no ser demasiado, ahora lo ve proyectado y magnificado en el otro. Cuando reclamamos esa parte, la proyección se disuelve. El poder regresa a casa. Usted deja de ser el vertedero psíquico y se convierte en el guardián de su propia fuente. Imagine, si me lo permite, una visión para anclar esta integración. Imagine que camina por una ciudad antigua, una metrópoli que una vez fue gloriosa, pero que ahora yace en ruinas, cubierta de ceniza fina y silenciosa. Esta es la ciudad de su antigua persona, el imperio que construyó sobre la base de la aprobación externa. Mientras camina, siente que sus pies se hunden en el sedimento de promesas rotas y lealtades invisibles. Encuentra un pozo antiguo en el centro de lo que fue el foro. El agua está turbia, espesa, cargada de emociones no lloradas. Usted se arrodilla y, a pesar de la repulsión, toma un sorbo de esa agua oscura. El líquido no sacia su sed, quema. Quema con el sabor de la verdad no adulterada, la amargura de la traición y la sal de sus propias lágrimas nunca derramadas. Pero al mirar su reflejo en esa agua oscura, ya no ve el rostro del niño asustado ni del superviviente endurecido. Lo que ve es una figura forjada en hierro y oro, sosteniendo no una espada, sino una balanza perfectamente equilibrada. Esta figura es el Self, que no busca la pureza ingenua, sino la totalidad.
La balanza de oro pesa lo mismo en ambos lados, la luz y la sombra, la ferocidad y la compasión, la sabiduría adquirida y la inocencia recuperada. Esta figura no está quebrada, está forjada. Usted no está roto, usted está siendo rehecho. Pero aquí debo advertirle sobre una tentación sutil que acecha a todo aquel que ha sobrevivido a un trauma profundo y ha comenzado a despertar. Es la tentación de la arrogancia espiritual. Habiendo visto el mecanismo de la sombra y la proyección en otros, y habiendo sufrido la injusticia, es fácil caer en la trampa de la superioridad. Es fácil mirar hacia atrás a aquellos que aún están atrapados en el ciclo, incluyendo a su antiguo agresor, y juzgarlos como inferiores o menos evolucionados. Este juicio es simplemente una nueva persona, una máscara de iluminación que es tan rígida y tan limitante como la máscara de complacencia que acaba de desechar. Si usted no confronta su propia arrogancia inconsciente, si no se mantiene humilde ante la verdad de que usted también tiene la capacidad para la sombra más oscura, pues todos la tenemos, arriesga proyectar esa sombra en el mundo de nuevo, solo que ahora disfrazada de sabiduría. El camino de la individuación es un camino de humildad perpetua. No se trata de ser mejor que los demás, se trata de ser más de usted mismo. La verdadera compasión no nace de la superioridad, sino de la experiencia compartida de la imperfección humana. Es un reconocimiento grave y compasivo de que todos estamos en el mismo lodo, luchando por encontrar nuestra luz. No desprecie lo que ha soportado. Su sufrimiento no fue en vano. Fue la materia prima alquímica, necesaria para este profundo proceso de transformación. Ahora, su luz no es la luz ingenua de la inocencia no probada, es la luz nacida de la fundición, la llama que arde brillantemente porque ha sido alimentada por la oscuridad que se atrevió a enfrentar. Usted ya no es solo un empático que absorbe, usted es un discernidor que elige. Usted ya no es solo un superviviente que resiste, usted es un iniciado que transforma. El Self está llamando a su puerta. Exige que regrese a casa, no a una versión perfecta de sí mismo, sino a la totalidad cruda y real que usted finalmente ha dejado de temer. Permanezca en esa totalidad. Honre la grieta en la máscara, pues es por ahí donde entra la verdadera luz. Si estas palabras han servido para iluminar aunque sea un pequeño tramo de su camino, y si siente el llamado a continuar descendiendo en estas profundidades arquetípicas con nosotros, considere unirse a esta comunidad de buscadores. Deje una señal de que este mensaje resuena, para que la llama de este oráculo pueda seguir ardiendo y encontrando a aquellos que, como usted, caminan hacia la integridad. El viaje continúa, y usted no camina sola. Sostenga la balanza de oro en sus manos. Continuará. Permítame guiarle un poco más adentro en esta travesía. Hemos hablado de la balanza de oro, del equilibrio que la psique exige, pero sostener ese peso requiere una transformación que pocos están dispuestos a pagar. Requiere la muerte de lo que fuiste y la confrontación con el mapa de ruta que yace enterrado bajo las ruinas de tu antigua vida. Muchos de ustedes, al llegar a este punto, sienten una fatiga profunda, no física, sino del alma. Es una extenuación crónica, un cansancio de cargar el peso de la conciencia, no solo de uno mismo, sino del sistema entero. Si esa fatiga le visita con frecuencia, quiero que sepa que no es debilidad, es el alma negándose a sostener la máscara por más tiempo. La persona, ese conjunto de roles que usted construyó meticulosamente para ser aceptado, para sobrevivir en un entorno que no estaba equipado para manejar su sensibilidad,
el mediador incansable, el que siempre sonríe, el que se encarga de que nadie se sienta incómodo, el que nunca pide nada a cambio. Esa máscara funcionó como un escudo, sí, pero con el tiempo, la armadura se ha convertido en la prisión más elaborada de todas. El costo de mantener esa fachada es la extinción del ser auténtico. Ahora, la psique se revela. El cansancio que siente es la rebelión interior que dice, no puedo sostener esta mentira un día más. Cuando la persona comienza a resquebrajarse, el camino se vuelve aterrador, porque nos vemos obligados a descender al sótano de la psique, al reino de la sombra. Usted ha dedicado tanto tiempo a ser la luz para otros, a encarnar la bondad, la compasión y la ternura, que todo lo que era demasiado para esa imagen fue exiliado. Todo lo que era feroz, irritable, exigente, egoísta o simplemente sano en su capacidad de decir no, fue trancado bajo llave. Y debo decirle esto con toda la claridad. Lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo, era un tesoro, era su poder crudo, su energía no vivida, su derecho a la agresión necesaria para establecer límites y defender su espacio sagrado. La integración de la sombra no se trata de volverse malo, se trata de volverse completo. Imagine que usted se encuentra en una vasta biblioteca y durante años solo se le ha permitido leer los libros de poesía y filosofía, pero hay una sección entera, la sección de alquimia y guerra, que está sellada con una cadena oxidada. ¿Usted cree que el conocimiento en esa sección es peligroso, oscuro, que mancharía su pureza? Pero la sabiduría que usted necesita para forjar la vida que merece, la capacidad de discernimiento, la furia sagrada que le permite cortar los lazos tóxicos sin culpa, reside precisamente en esa sección sellada. La persona, la máscara del bueno, le prohíbe tocar esa energía. Pero sin esa energía, usted permanece como un portador de luz impotente, vulnerable a ser drenado una y otra vez por aquellos que sí se permiten vivir su propia sombra. Usted necesita recuperar su propia ferocidad. El trabajo de integración no es un proceso intelectual, es una forja alquímica dolorosa. Ahora, mire a aquellos que le drenaron, a aquellos que le hostigaron precisamente por su luz. El narcisista, o el drenador crónico, actúa como un espejo implacable, mostrándole lo que usted mismo ha reprimido. El dolor que le causaron no es solo la herida del abuso, es también la frustración de ver su propio poder proyectado hacia afuera, usado en su contra. Si usted no incorpora su derecho a ser demasiado, a ser fuerte, a ser egoísta en el sentido sano del autocuidado, seguirá atrayendo personas que encarnan esas cualidades sin conciencia. Ellos hacen el trabajo sucio que usted se prohíbe hacer, y en ese doloroso reflejo, usted puede ver la energía que necesita integrar. La sombra es 90% oro puro, y la tarea de la individuación es fundir ese oro con la pureza de su alma sensible. Permítame anclar esta verdad con una imagen. Imagine que se encuentra en una ciudad antigua, una metrópoli construida completamente de espejos y cristal. Es la ciudad de las proyecciones. Usted camina por sus calles y cada edificio le devuelve un reflejo diferente. En uno, usted es un salvador. En otro, un tonto. En otro, un santo. Usted pasa años tratando de complacer todos esos reflejos, pero un día el cielo se torna plomizo y la ciudad de espejos comienza a temblar. Los cristales se agrietan y caen a sus pies. Cuando los fragmentos de cristal golpean el suelo, no reflejan nada, solo son vidrio roto. En medio de los escombros, en el centro de ese colapso, hay un pozo. Y en el fondo del pozo, usted ve un rostro que nunca había notado. No es un reflejo, es la fuente. Es su verdadero rostro, sucio de tierra y lágrimas, pero entero.
La caída de los espejos es el colapso de la proyección. Es el momento en que usted deja de buscarse en los ojos de los demás, en las validaciones, en las acusaciones, y decide excavar hasta la fuente. No desprecie lo que usted ha soportado. Este colapso no es una derrota. Es la negredo, la fase de oscurecimiento alquímico, donde la materia prima de su ser se pudre para poder ser reconstituida en algo superior. Usted no está quebrado, usted está siendo rehecho. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial. Una vez que ha iniciado el camino de regreso desde la ciudad de los espejos y ha integrado algunos fragmentos de su sombra, el sobreviviente que ha emergido de la toxicidad, que ha cortado lazos y establecido límites, está vulnerable a una nueva y sutil tentación, la inflación del ego espiritual. Es la tentación de mirarse en el espejo y ver al iniciado, al especial, al iluminado, que ahora está por encima de los demás. Cuidado con esa tentación. Si usted no confronta a ese narcisista interior, ese fragmento de arrogancia que se viste de sabiduría, arriesga volverse aquello que un día despreció. El ego siempre intentará apropiarse de la transformación. La verdadera individuación no lleva a la superioridad, lleva a la humildad radical. Lleva a la comprensión de que todos somos un tejido de luz y sombra, que el camino no es lineal y que usted no es inmune a las dinámicas que lo hirieron. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. La única forma de prevenir esta trampa es anclando su nueva fuerza no en su historia de sobrevivencia, sino en la totalidad de su ser. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se convirtió a través de ello. El camino del curador herido no termina con la sanación de la herida, sino con la aceptación de que la herida es la fuente misma de su medicina. Su luz no es ingenua. Nació de una larga travesía a través de su propia oscuridad. Sus cicatrices son las inscripciones sagradas de un iniciado. Ahora que la máscara se ha desmoronado y el poder exiliado ha sido reclamado, el Self, su centro de totalidad, está latiendo. Exige que usted se retire de la periferia de los deseos de los demás y se centre en el núcleo de su propia verdad. La soledad del buscador es a menudo mal interpretada. No es un castigo, es un crisol. Es el espacio que la psique necesita para que la alquimia pueda culminar. Permítase esa soledad. Es el lugar donde finalmente puede escuchar la voz que no es un reflejo, que no es un eco, sino el decreto silencioso de su ser más profundo. Este es el camino. No promete ser fácil, pero promete ser verdadero. Si estas palabras han servido para iluminar un tramo más de su camino y siente el llamado a continuar descendiendo en estas profundidades arquetípicas con nosotros, considere unirse a esta comunidad de buscadores. Deje una señal de que este mensaje resuena, para que la llama de este oráculo pueda seguir ardiendo y encontrando a aquellos que, como usted, caminan hacia la integridad. El viaje continúa. Y usted no camina sola. Sostenga su fuego interno. Continuará. Hemos hablado de supervivencia. Hemos delineado la mecánica de la sombra y la proyección que lo atrapó. Pero la supervivencia, en el sentido más crudo, es solo el umbral. La verdadera obra comienza ahora, en el retorno al centro. Jung lo llama el sí mismo, el self. No una meta futura o una perfección aspiracional, sino el centro de la totalidad psíquica que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Es el punto de equilibrio donde lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, se encuentran y se integran. Usted,
El alma que ha absorbido el dolor del mundo y ha resistido la presión de definirse por él, está ahora llamado a la individuación. Este no es un proceso de mejorar, sino de volverse entero. Es un proceso alquímico, donde el plomo de la experiencia traumática es transmutado en el oro de la conciencia. Para alcanzar esa totalidad, debe abrazar la paradoja. Usted ya no puede ser solo la víctima compasiva, ni solo el guerrero endurecido. Usted debe ser la fuerza que pone límites y la ternura que acoge, el discernimiento feroz que rechaza la toxicidad y la compasión infinita que entiende la herida del otro. En el centro de su sí mismo, estas polaridades dejan de luchar y comienzan a colaborar. La persona, esa máscara que usted construyó para ser aceptado, se ha disuelto bajo el calor del crisol. Lo que queda es la materia cruda, su potencial sin adulterar. Y ese potencial exige ser vivido sin disculpas. Pero aquí debo levantar una última y solemne advertencia, un último guardián en el umbral de su individuación. El alma que ha soportado la devastación corre el riesgo de caer en la trampa más sutil, la arrogancia del sobreviviente. Cuidado con la tentación de mirar hacia atrás y ver solo víctimas e infractores, creando una nueva dualidad donde usted se posiciona como el sanado y los demás como los defectuosos. Si no confronta la sombra que se formó en la lucha, esa parte de usted que desarrolló el juicio severo, la necesidad de control o incluso la capacidad de manipulación, el reflejo defensivo, usted arriesga proyectar esa sombra de superioridad sobre aquellos que aún están en la fase de sufrimiento. La supervivencia por sí sola no garantiza la sabiduría, solo la humildad de la integración lo hace. Recuerde, la sombra contiene tanto el potencial destructivo como el oro puro de la energía no vivida. El trabajo final no es solo sanar las heridas externas, sino integrar al agresor interior que surgió como mecanismo de defensa, domesticándolo y transformando su energía en poder y discernimiento. Si usted no integra ese poder, arriesga a convertirse en aquello que un día despreció. Usted no está destinado a ser el mártir, ni tampoco el juez. Usted está destinado a ser el arquitecto de su propia alma. Mire la imagen final de esta jornada. Imagine que usted es el fénix que emerge, no porque lo ha deseado, sino porque ha permitido que todo lo falso y limitante se queme hasta las cenizas. Su luz no es ingenua, nació de un largo descenso a su propia oscuridad. Y así le hablo directamente al centro de su ser, al punto donde el self está por fin tomando las riendas. Usted ya no es solo un alma sensible. Usted ya no es solo un sobreviviente de la devastación. Usted es aquel que ha muerto y ha renacido en la totalidad. Su identidad no está definida por lo que le hicieron. Su identidad está definida por lo que se ha convertido a través de ello. Este proceso es sagrado. No es poca cosa. No es una pequeña victoria. Es el triunfo del alma que se niega a ser fragmentada. Sostenga esa llama. Permanezca en su luz, no como un faro que espera ser atacado, sino como el sol que simplemente es y cuya presencia define la mañana. Camina el camino del alma con coraje y ternura. El viaje continúa y usted no camina solo. El oráculo sonrió